Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar, poderles estar con ustedes esta mañana, día domingo 3 de mayo. Gracias al Señor, pues estamos aquí, hermanos, seguimos adelante y Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido fiel, hermanos, y podemos gozarnos este día para reconocer a nuestro Rey, a nuestro Señor. Así que esta mañana, hermanos, desde la casa de Dios, desde este lugar, desde su santuario, podemos llegar hasta su casa, ahí donde usted se encuentra con su familia, con sus hijos, para poder recibir una palabra de parte de Dios. Y esta mañana quiero compartir con ustedes, basado en la biografía o en el testimonio de un hombre llamado Antipas. Su historia se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 13. Apocalipsis capítulo 2 verso 13. Y en realidad no hay mucha información acerca de este hombre. Lo que encontramos en la Biblia, en estos versículos, muy breve. Sin embargo, para mí esta semana estudiando acerca de Antipas y lo que Jesús habla de él, cómo Jesús se expresa de Antipas, lo que dice de él, para mí me da mucho que pensar, me da mucha enseñanza. Hay muchas cosas que podemos aprender de un hombre como Antipas. Y en el capítulo 2, verso 13 dice: yo conozco tus obras, donde moras, que donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Dios le dice a su iglesia: no has negado mi fe, dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En toda la Biblia, en todo el pasaje, no volverás a escuchar acerca de este hombre Antipas. De hecho, uno de los datos que me llamaban la atención a mí era que en las 7 iglesias, cuando Jesús le da un mensaje a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, todas estas 7 iglesias, hoy estamos hablando de Antipas, que radicaba o reincidia en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Pero en las 7 iglesias, si usted estudia cada una de ellas, no va a encontrar en ninguna de ellas la mención por nombre de un personaje en el cual Dios lo exalte, lo alabe, lo reconozca, vaya. Y sí encontramos personajes como en esta iglesia de Pérgamo, llamado Balaam, pero es algo negativo. La mención que lo hace de una forma negativa. Alguien que fue de tropiezo para el pueblo de Dios. También menciona a Jezabel en otra de las iglesias, y así diferentes pueden mencionar, pero en todas las 7 iglesias Jesús, vamos a notar que no menciona el nombre de ninguna persona excepto Antipas. Y para mí eso tiene gran peso, que Jesús reconozca a una persona por nombre y quede plasmado, quede grabado en su palabra para siempre. Es porque para Jesús, hermanos, tiene relieve, tiene de mucho valor, de mucha importancia. Y creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de este personaje, que aunque la oración, la información que tenemos acerca de Antipas es muy breve, lo único que sabemos de Antipas aquí, según los versículos, es que dice: mi testigo fiel, que fue muerto, pero fue fiel. Y es todo lo que sabemos, es todo lo que leemos de Antipas en estos versículos. Si pudiéramos decir, bueno, ¿qué vamos a aprender de Antipas si tenemos muy poca información de él? Bueno, hay muchas cosas que aprender, porque si Jesús, repito, lo menciona, si Jesús se toma el tiempo para que quede grabado su nombre, el nombre de Antipas, es porque es importante lo que Antipas hizo, su testimonio. Entonces miramos en primer lugar en este personaje de Antipas, un hombre que fue alabado, que fue celebrado por Dios, fue reconocido por Dios, fue un hombre que fue exaltado por Dios. Y quiero que entendamos algo: Dios no tiene problemas con exaltarnos, con levantarnos. La Biblia dice que Dios, al que se humilla, lo exalta. Dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo tiene que humillar, pero al que se humilla, dice, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Y aquí miramos
cómo Dios se enorgullece y dice estas palabras Jesús, recuerda a este hombre, dice, yo estoy, así como cuando el Padre dice en la Biblia que Jesús fue a bautizarse y llegó delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Dice la palabra que una vez que Juan lo bautizó, bajó Jesús a las aguas bautismales y es levantado. Dice que escuchó una voz del cielo, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miramos aquí al Padre alabando, celebrando, reconociendo a Jesucristo. Dice, yo me complazco en mi Hijo, su vida es como un aroma fragante delante de mí, es como una ofrenda sagrada, aceptable. Y miramos la vida de Antipas como algo similar, en la cual Jesús reconoce y dice su vida, su testimonio, su fidelidad, aún su sacrificio, el haber estado dispuesto a morir por mí, es algo que yo celebro. Y qué maravilloso saber, hermanos, que Dios reconoce, que Dios celebra, que Dios exalta al humilde. Y una de las cosas que podemos encontrar aquí en Antipas, hermanos, conociendo los principios bíblicos, que su palabra dice que Dios exalta al que se humilla, lo levanta, lo celebra. Hermanos, miramos entonces, deducimos que Antipas era un hombre humilde, era un hombre rendido a los pies de Jesucristo. Era un hombre que había aprendido a morir a su yo. Era un hombre que había aprendido a negarse a su propio ego. No tenía amor por sí mismo, es decir, por su propia vida. Una de las cosas que el humanismo, que suena muy bonito, suena hasta espiritual y bíblico, pero no es bíblico. Pero una de las cosas que el humanismo enseña es el amor a nosotros mismos. Debemos amarnos a nosotros mismos. Ámate mucho, quiérete mucho. Y sabes, suena muy bíblico y suena muy bonito. La realidad es que Jesús, en toda la Biblia no encontrarás un pasaje como que diga ámate a ti mismo. Sí vas a encontrar pasajes que digan ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero ¿sabes por qué la Biblia no dice que te tienes que amar a ti mismo? Porque Dios sabe, hermanos, que uno de nuestros problemas que nosotros tenemos en nuestra naturaleza es que nos amamos de una manera desmedida. Nos amamos de una forma en la cual muchas veces nos ponemos por encima de todas las cosas. Y muchas veces este amor propio es un amor malsano, es un amor egoísta, es un amor que solo pienso en mí. Pero cuando yo renuncio a mi propio amor y aplico los principios bíblicos de Dios y aprendo a amar a Dios antes que amarme a mí mismo, y aprendo a amar a mi prójimo y a mi vecino y a aquellos que me rodean y a mis enemigos, y los pongo a ellos en primer lugar antes que a mí mismo, entonces, hermano, estoy aplicando los principios bíblicos. Y cuando yo amo a Dios y amo a mi prójimo, hermano, entonces voy a ser una persona que voy a ser levantada, voy a ser exaltada por Dios, voy a ser celebrado por Dios. Entonces miramos en la vida de Antipas un hombre que aprendió a renunciar a su amor propio hacia su persona. Y dijo, Señor, antes de amarme a mí, te voy a amar a ti, Dios. Y antes de amarme a mí, voy a amar a mi prójimo. Una ocasión le preguntaron a Jesús acerca de los mandamientos y de la ley de Moisés. Y Jesús en pocas palabras les dice, les voy a reducir toda la ley. Les voy a reducir todos los mandamientos. Y toda la ley se reduce en esto. Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dice, ámate a ti. ¿Por qué? Porque Dios sabe que por naturaleza nosotros nos amamos. El problema es que cuando nos concentramos en amarnos a nosotros, el resultado es un amor desmedido, es un amor malsano. Pero cuando nos concentramos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo, hermano, ese es un amor que el Señor nos va a levantar, nos va a exaltar. Por eso miramos la vida de Antipas, un hombre reconocido por Dios, un hombre celebrado por Jesucristo, un hombre que dice, yo quiero que de todas las 7 iglesias,
no hay ningún personaje exaltado, celebrado por Dios, mencionado por nombre, como la vida de Antipas. Esto significa entonces que para Jesús el celebrar, el reconocer, era porque Antipas era un hombre que había aprendido a ser humilde, a renunciar a su amor personal, a renunciar a su propia vida. Hermanos, ese es el secreto, el aprender a dejar de pensar tanto en nosotros. A veces estamos tan ansiosos, tan preocupados en nuestro futuro, en nuestra necesidad, en nuestro padecimiento, en nuestra prueba, en nuestra tribulación. Estamos tan enfocados en nuestra propia circunstancia que no tenemos vista, no tenemos visión para ver en nuestro entorno, para ver más allá de nuestra preocupación, más allá de lo que nosotros mismos estamos padeciendo. A veces estamos tan enfocados en nuestra necesidad que no tenemos oportunidad para orar por la necesidad de otros. Y miramos en la vida de Antipas, podemos deducir con esta alabanza que Jesús hace a favor de la vida de Antipas, que Antipas era un hombre que se había aprendido a quebrantar, a humillarse delante de Dios. Su palabra dice: al que se humilla, Dios lo exalta. Qué maravilloso, hermanos, es ser reconocido por Dios, ser celebrado por Jesucristo. En la Biblia hay personajes que Dios menciona y los reconoce y quedaron en la memoria, quedaron en la historia como gente que honró a Dios, como gente de la cual podemos aprender y podemos decir fueron personas que fueron un ejemplo para nosotros. Algunos de ellos, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, y mencionamos y leemos la palabra y nos damos cuenta que Dios dice de Abraham, mi amigo. Y qué maravilloso que Dios diga de Abraham, él era mi amigo. No es que Abraham decía que Dios era su amigo, pero Dios mismo dice, él es mi amigo, él era mi amigo. Qué maravilloso escuchar de Dios que habla de Moisés como su siervo, el cual, el único que pudo tener ese encuentro con el Señor. De David, hablar de David y cuando Dios habla de David y expresar y decir, un hombre conforme a mi corazón. Y miramos aquí a Antipas, otro personaje que Dios dice, un hombre que me fue fiel. Hermanos, qué maravilloso es poder tener este reconocimiento. Jesús reconoce nuestra fidelidad. Jesús mira, hermano, cómo estoy viviendo mi vida para el Señor. Él mira cómo estoy realmente creyéndole a Él. Cómo es mi conducta, cómo estoy aplicando sus principios, cómo estoy siendo fiel, no solamente en las buenas, no solamente cuando las cosas están bien, no, pero cuando las cosas están mal, cuando la respuesta es un no. ¿Cuál es mi reacción? Tendemos a ponernos contentos cuando hacemos una petición a alguien, le pedimos a alguien en el trabajo, un compañero, un amigo, un familiar, a la esposa, y pedimos algo y la respuesta es un sí. A todos nos gusta que nos digan sí, pero cuando nos dicen un no, tendemos muchas veces a lastimarnos, a sentirnos, a desanimarnos y aún incluso a sentir como no me quiere, no me ama. ¿Y por qué? Porque tendemos a tener ese complejo, vaya, de siempre tener una respuesta que vaya de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Sin embargo, hermanos, qué maravilloso, porque podemos darnos cuenta que Antipas, hermano, fue un hombre que confió en el Señor con un sí o con un no. Yo creo con todo mi corazón que Dios pudo haber liberado a Antipas de la muerte, porque dice la Biblia que Antipas murió, fue sacrificado por creer en Jesucristo. Y yo pienso que Dios lo pudo haber librado como muchas veces libró a Pedro de la prisión, como muchas veces Dios libró a los jóvenes hebreos del horno de fuego. Cabe mencionar que Antipas murió en un horno de fuego. Dios lo pudo haber librado. Pero Antipas dijo, si la respuesta de Dios es salvarme, yo le voy a ser fiel. Pero si su respuesta es que a través de esto yo entre a su presencia, yo le voy a seguir siendo fiel al Señor. Entonces, miramos aquí, hermanos, la medida, el peso, el carácter de un hombre que se ha quebrantado a los pies de Cristo. Un hombre que Dios dice,
me agrada el estilo de vida, me agrada tu humildad, tu sencillez, tu nobleza. Y muchas veces, hermanos, eso es un obstáculo en nosotros. El orgullo, el amor propio, el amarnos demasiado, nuestra propia fama, nuestro propio nombre, el concepto que los demás tengan de mí mismo, muchas veces puede ser excesivo, más allá de lo que yo debo preocuparme, vaya. Pero miramos en este hombre, Antipas, un hombre humilde, un hombre reconocido por Jesucristo, que el Señor le reconoce y dice de él, mi siervo fiel. ¡Wow! Y yo cuando yo estaba estudiando este personaje, yo leí esta semana de Antipas, y lo único que se dice de él es muy poco en este pasaje y en toda la Biblia, pero sin lugar a duda hay muchas cosas que puedo aprender de él. Dios se enorgullece al ver nuestra fidelidad. Dios, así como miró a su Hijo Jesús y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, en este tiempo Dios se siente contento, orgulloso, ¿por qué no decirlo? Se siente complacido en este tiempo, hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, cómo usted y yo estamos reaccionando, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos en medio de esta pandemia, que aunque somos realistas, porque la realidad es que hay una pandemia, y la realidad es que debemos honrar a nuestras autoridades y respetar a nuestras autoridades que nos han pedido que nos quedemos en casa. Aquellos que tienen que ir a trabajar definitivamente salen a trabajar, pero que tomamos las medidas que tenemos que tomar, somos respetuosos, somos gente obediente, pero en medio de toda esta realidad hay otra realidad más poderosa en la cual nosotros estamos confiando, y es que Dios está con nosotros. Esto no nos llena de pánico, no nos llena de temor, no nos llena de ansiedad, no tenemos que estar preocupados por el futuro, que las finanzas, que si se va a acabar, que si 2 años, que si la comida, que si el trabajo. Hermanos, hoy dice la palabra del Señor, bástele cada día su propio afán. Mañana traerá su propio afán. Así que lo que hoy es necesario, hermano, es simplemente serle fiel a Dios el día de hoy. Ser humildes como este hombre, estar rendido a los pies de Jesús. Señor, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí, Señor. Ya no se trata de mí, se trata de ti, Jesús. Y Antipas, miramos, la primera característica que miramos de este hombre, Antipas, es que era un hombre que era humilde, que Dios lo reconoce por su humildad, por su sencillez. Otra de las cosas que yo miro aquí es que Antipas fue un hombre que no se avergonzó de Jesucristo. Antipas, al mirar que sufrió la muerte por Jesucristo, esto me dice a mí que Antipas estuvo dispuesto a proclamar a Jesús, a declarar a Jesucristo abiertamente, y no tenía pena, no tenía vergüenza de ser reconocido como un hijo de Dios, como un creyente de Jesucristo, de practicar la palabra, de practicar los principios bíblicos, de mantenerse firme en su fe, en los principios que la palabra de Dios le enseña. Sabes, hoy en día estamos viviendo un tiempo, y tengo la convicción, por lo que su palabra dice, que vienen tiempos aún más fuertes, más difíciles para la iglesia de Cristo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que hoy en día estamos viviendo un tiempo en el que la palabra, los principios bíblicos están siendo sacados de la sociedad. El hombre, el ser humano, no quiere nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? No le conviene. Si yo soy una persona que hago trampas, hago estafas para poder tener dinero, pues obviamente que no me conviene leer la palabra, porque la Biblia dice que los tramposos no heredarán el reino de los cielos. Si soy una persona que me gusta beber y emborracharme, obviamente que no me va a convenir la palabra de Dios, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si soy una persona que tiene relaciones fuera del matrimonio y está con otra persona que no es la esposa, obviamente que no le va a convenir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces,
Vivimos en un tiempo, hermanos, en que el hombre, la sociedad, no quiere la palabra de Dios, no le conviene la palabra. Por lo tanto, la forma más viable para poder continuar con su estilo de vida es sacar la palabra de Dios. No queremos nosotros que haya una sobrepoblación, vamos al aborto. La Biblia dice que el aborto no es bueno. Bueno, vamos a sacar la Biblia porque no va de acuerdo a nuestras convicciones. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero quiero decirte que en los tiempos de Antipas no era diferente ahora. En los tiempos de Antipas, donde dice la Biblia en estos pasajes, dice que Antipas le fue fiel a Dios donde estaba el trono de Satanás. ¿Sabe usted qué significa eso, el trono de Satanás? No eran demonios los que vivían ahí en este lugar de Pérgamo. No eran solamente principados, no eran potestades demoníacas, sino que el mismo Satanás, dice, está allí en Pérgamo el trono de Satanás. Hermanos, Satanás mismo estaba reinando en el ambiente, en la atmósfera de esta ciudad. Por eso Jesús le dice a Juan, mi siervo Antipas me ha sido fiel, aún donde se encuentra la morada, el trono, el lugar de Satanás. Esto es poderoso, hermano, porque miramos aquí que Antipas estaba remando en contra de la corriente, estaba yendo en contra de la sociedad, en contra de las convicciones y de las doctrinas de lo que en su mundo en aquel entonces estaba siendo enseñado. Mientras que otras personas practicaban todo tipo de creencias, Antipas se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Y él no practicaba la idolatría, no practicaba los sacrificios a los ídolos, no practicaba la forma en que hablaban, no practicaba sus costumbres. Y todo eso hizo que la gente empezara, obviamente, a sacar a Antipas, a hacerlo a un lado y a menospreciarlo, a vituperarlo. Me cuentan por ahí una persona que cuando iban a la iglesia, cuando eran niños, dice, yo recuerdo, pastor, cuando éramos niños y íbamos a la iglesia, pasábamos por la calle por donde íbamos y la gente, había una familia por ahí, nos empezaban a gritar y a decirnos de cosas y groserías, y ya sabíamos, cada vez que íbamos a ir a la iglesia, el camino era pasar por ahí, y desde niño a mí me quedó en mi mente grabado cuando era niño, pasar por esa calle era tener que escuchar a esas personas. ¿Sabes? Yo imagino que Antipas vivía algo así, presionado, agraviado, vituperado, queriendo ser ridiculizado por los demás. Ahí va el santurrón, ahí va el religioso, ahí va el que se cree el muy santo, el muy perfecto. Y Antipas estaba siendo perseguido porque no es para menos el lugar donde él se encuentra. Dice, allí mora Satanás, dijo Jesús. Es decir, la cultura, las enseñanzas, la adoración, todo lo que se estaba practicando, hermanos, era totalmente contrario a los principios bíblicos. Eso es lo que miramos hoy en día en nuestro mundo. El mundo, la gente, la sociedad, la política, muchos gobernantes no quieren nada de Dios. No quieren sus principios. Pero, hermano, qué maravilloso es que podemos encontrar y podemos aprender de este hombre Antipas, que si él fue fiel a Dios en contra de la corriente, él fue fiel al Señor, él se mantuvo firme al Señor. Significa que tú y yo, este tiempo, podemos permanecer fieles al Señor. Podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. No son nuestro criterio, no hablo de nuestra forma de pensar, no hablo de nuestras costumbres, no hablo de nuestra teología, no hablo de nuestra doctrina personal, ni tampoco hablo de nuestra filosofía, pero hablo de la palabra poderosa de Jesucristo. Que podamos mantenernos firmes, hermano, no importa que el mundo saque, que el mundo niegue la fe de Jesucristo, que el mundo diga esto no es pecado, aquello no es pecado, pero si su palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos alinea, poder nosotros mantenernos fieles a Jesucristo. Ese fue Antipas, un hombre que se mantuvo fiel, y por eso miramos aquí que Antipas era un hombre que no se avergonzaba de Jesucristo. Hace un tiempo escuché un testimonio de
cuando un hermano recibió a Jesucristo como su Salvador, y él venía de un pueblo pequeño. En una ocasión le dice a los hermanos de la iglesia: hermanos, necesito regresar a mi pueblo, quiero ir a ver a mi familia, parte de mi familia quedó allá en el pueblito y quiero ir a visitarlos, hermanos, pero pastor, necesito que oren por mí. Algo pasa cuando voy para la gente que va para allá, dice, cuando alguien va cristiano, cuando alguien va diferente a la religión de aquel lugar, lo corren del lugar, han hasta pedreado sus casas, de tal manera que los presionan para que se vayan del pueblo. Y yo pido que oren por mí, que el Señor me guarde y que el Señor vaya conmigo. Y los hermanos se juntaron, se reunieron: sí, hermano, vamos a orar por ti. Y se empezaron ahí, hicieron un círculo alrededor del hermano, lo rodearon, impusieron manos, empezaron a orar: Señor, bendice a tu siervo. Y bueno, hicieron una oración poderosa a favor de este hermano. El hermano estaba preocupado porque iba a ir a su pueblo, donde la gente, al saber que era un hombre que creía en el Señor, un hombre cristiano, ahora pues iba a enfrentar problemas. Pasaron 2 semanas, el hombre fue, visitó a su familia, regresa después de 2 semanas, contento, muy agradecido, regresa a la iglesia y le dice: pastor, dame la oportunidad de testificar lo que el Señor hizo conmigo. El pastor lo miró, muy contento los hermanos, y le dan la oportunidad a este varón para dar su testimonio. Hermano, se para y dice a los hermanos de la iglesia: hermanos, le doy gracias a Dios. Como ustedes saben, antes de irme les pedí que oraran por mí, porque el pueblo donde iba pues es un pueblo muy que ataca, o que no le agrada a la gente que va y habla del Evangelio de Jesucristo. Y yo le quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque en todas estas 2 semanas que yo estuve allá con mi familia, nadie se enteró que yo era cristiano. ¡Wow! Fíjese, muchas veces nuestra preocupación es que los demás se enteren, no por lo que decimos, sino por nuestra conducta, de que creemos en Jesucristo. Nuestra preocupación muchas veces es el concepto de los demás. ¿Qué concepto van a tener? ¿Qué opinión van a tener? ¿Qué van a pensar en mi trabajo si yo no voy a la fiesta? ¿Qué van a pensar mis amigos si yo no participo de lo que están haciendo? ¿Qué va a pensar mi familia cuando miren que yo hablo diferente, cuando empiecen a notar que mis pláticas ya no son las mismas? Y muchas veces esa es nuestra preocupación. Pero miramos a Antipas, un hombre que no se avergonzó de Jesús, hermanos. Yo quiero invitarte esta mañana: no te avergüences de conocer a Jesucristo. Decláralo, vívelo con tu testimonio, con tu estilo de vida, que tu personalidad, que tu testimonio hable, grite que tú crees en Jesucristo. No estoy hablando de que te compres una cruz, no te estoy hablando que te compres una cadena y que diga Jesús, tampoco te estoy hablando que te hagas un tatuaje y que diga ahí el tatuaje amo a Cristo. No estoy hablando de esas cosas, esas son cosas externas. Pero estoy hablando de algo más poderoso. Estoy hablando de tu conducta de vida. Estoy hablando de nuestro testimonio. Dice la Biblia que Antipas, Jesús dice, este hombre, su testimonio fue de un hombre fiel. Es un hombre que vivió para mí. Y hermanos, que ese sea nuestro testimonio. Un testimonio de que no nos avergonzamos de Jesucristo. Que estamos dispuestos, aunque seamos presionados por nuestra familia, aunque nos encontremos presionados por nuestros amigos, tal vez en el trabajo te vas a sentir presionado porque los demás cuentan chistes y tú no cuentas, porque tal vez te vas a encontrar en un ambiente en el cual no es el tuyo y te vas a encontrar presionado el ceder. Tal vez te vas a encontrar presionado y te vas a una fiesta y tu familia te está diciendo: oye, pues que no va a haber cerveza y que no va a haber baile, y te vas a sentir presionado a hacer lo que ellos están queriendo que hagas. Pero es ahí donde tú vas a tener que decidir qué vas a hacer. ¿Vas a hacer lo que te están presionando o te vas a mantener fiel y firme a lo que tú has creído en Jesucristo? Antipas era ese tipo de hombre,
Un hombre que se mantuvo fiel a pesar de lo que los demás digan. No me importa que mis primos, mis amigos me critiquen, me digan, no importa. Pero mi fidelidad es con el Señor. ¡Wow! Eso nos habla, hermano, de un hombre de convicción. Por eso Jesús lo exalta, por eso Jesús lo alaba. Por eso Jesús nos deja su nombre aquí escrito, porque dice, Antipas fue un testimonio, y es un testimonio para nosotros del tipo de hombre y mujer que debemos de ser, del tipo de persona, de creyentes que debemos ser, una persona que no se avergüenza de Jesucristo, que en medio de toda presión, tú te permaneces firme en tus convicciones. No, yo no hago eso, no, yo no practico eso, no puedo hacer eso, simplemente. No importa que me critiquen, no importa que ya no me hablen, ya no me importa que me dejen de llamar o de ser mis amigos, no importa. Ese fue Antipas. Yo quiero pensar que Antipas perdió muchos amigos por haber entregado su vida a Jesucristo. Yo quiero pensar que Antipas, cuando ya no fue a tomar con los amigos, cuando ya no fue a hablar las cosas que hablaban, o contar los chistes que hablaban, lo han de haber dejado. Y hasta incluso lo han de ver maldecido, lo han de haber visto mal. Pero Antipas dijo, no me importa, porque he conocido a Jesucristo. Entonces, miramos a Antipas, un hombre que no se avergonzaba de Jesús. Mateo capítulo 23 dice, porque el Señor no se avergüenza, Lucas capítulo 12 dice que Jesús confesará nuestro nombre delante de los hombres. Dice, Él confesará nuestro nombre. Lucas capítulo 12. Qué maravilloso, porque dice la Biblia que cualquiera que se avergüence de Jesús, Él se va a avergonzar de nosotros. Si yo me avergüenzo de Jesús, si yo me avergüenzo de decir que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, si yo no me atrevo, yo te quiero decir ahí donde tú estás, si tú no te atreves a decir con tus propias palabras que eres un hijo de Dios, es porque te avergüenzas de Jesucristo. No te avergüences de Jesucristo. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú crees que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, tú tienes que tener la convicción y la firmeza de poder decir, yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios. No te avergüences de eso. Si el mundo no se avergüenza de sus estilo de vida, de sus pecados, de muchas veces de sus sinvergüenzas, cosas malas que hacen, prácticas incorrectas. Si el amigo, el compañero no se avergüenza de andar contando que le fue infiel a su esposa, si el compañero no se avergüenza de andar diciendo que anduvo de borracho y anduvo haciendo cosas que no estuvieron bien, si ellos no se avergüenzan, ¿por qué te vas a avergonzar tú de decir que conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores? No te avergüences, hermano. Por lo contrario, decláralo, vívelo, y que tu estilo de vida refleje que tú no te avergüenzas de Jesucristo. No cambies. No quieres cambiar tu forma de hablar, de vestir, porque ya fuiste a visitar a la familia. No. Sigue manteniéndote con integridad, sigue manteniéndote en tu firmeza bíblicamente. Hay una frase que se dice que, según los historiadores, Antipas, como lo dice aquí estos versículos, murió por Cristo. Pero los historiadores nos relatan un poquito más acerca de su muerte. Se dice que la gente, cuando fue Antipas llevado ante sus autoridades, sus verdugos que le iban a llevar a la muerte, dice que la gente gritó, la gente lo presionaba, y la misma autoridad le dijeron, mira Antipas, el mundo está en tu contra. Todos están contra ti, estás loco, estás mal. Renuncia a tu fe. Dice que Antipas, esta fue la respuesta de Antipas. Y es una frase que quedó para la historia, conmemorada para la historia. Se ha dicho, y dice que Antipas dijo, si el mundo está en contra de Antipas está entonces en contra del mundo. Esa fue la frase de Antipas antes de morir. Si el mundo está en contra de Antipas, entonces Antipas está en contra del mundo. Remar en contra de la corriente. No me importa si los demás piensan diferente. No importa si mi familia se siente, se lastima, porque yo he creído en Jesucristo. Pero miramos a Antipas, un hombre fiel al Señor,
que dijo, no importa que el mundo esté en mi contra, no importa que nadie más de los que están aquí crean en Jesucristo, pero yo voy a creer en Jesucristo. Y muchas veces, hermano, va a parecer que la mayoría, porque a veces así es como hacemos las leyes, por medio de la mayoría, lo que la mayoría diga. Vamos a ver, vamos a decidir algo, vamos a hacer algo, a ver qué dice la mayoría. Y así se rigen nuestras leyes, así se rigen nuestros gobiernos, en lo que la mayoría de la gente dice. Pero hay cosas que no podemos dejar que la mayoría decida. Y una de ellas es nuestra fe en Jesucristo. Si yo he decidido creer en Jesús, si yo he decidido vivir de acuerdo a su palabra, no importa lo que la mayoría diga. No importa que el mundo diga que es algo legal. No importa que el mundo me diga que es una ley y está bien. Antipas dijo, no importa. Si el mundo está en contra de Antipas, entonces Antipas está en contra del mundo. Según los historiadores, Antipas fue tomado y puesto sobre un buey de bronce, que era como si fuera un horno, y fue puesto ahí su cuerpo vivo, obviamente, y abajo fue puesto con leña, y él fue sacrificado, fue quemado dentro de un buey de horno. Esa fue la muerte de Antipas, una muerte dentro de un horno, como si hubiese sido la muerte los jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego. Bueno, Antipas fue echado a un horno, pero el horno era un buey de bronce, y él fue quemado dentro de ese buey. Esa fue la muerte de Antipas. Para muchos en aquel día fue un fracaso, fue un chiste, fue un tiempo de regocijo, de burla, porque miraron a un hombre loco ante sus ojos, un anciano, un Antipas que se mantuvo fiel al Señor. Pero sabe, para Jesús era lo contrario. Jesús dice, yo quiero mencionar el nombre de Antipas, yo quiero hablar de él, yo quiero decir de él. Jesús le dice a Juan, dile a mi iglesia que yo he visto su fidelidad en medio de su atmósfera, del ambiente en el que está viviendo. Yo quiero decirle que a mi iglesia que yo he visto que se han mantenido fieles aun cuando mi siervo Antipas ha sido muerto. Mi siervo, su testimonio ha sido de un hombre fiel. Hermanos, Antipas no se avergonzó de Jesucristo en medio de su tiempo. No te avergüences en este tiempo, hermano, de decir que crees en Jesucristo. Y por ahí alguien te va a decir, ¿dónde está tu fe, hermano? Por ahí alguien te va a criticar porque por muchas razones te va a criticar. Pero hermano, si tú has creído en Jesucristo, no te avergüences. No dudes de tu pertenencia en Cristo, de quién tú eres en el Señor. No, tú eres una hija, un hijo de Jesucristo. Mantente en esa convicción, en esa firmeza. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que a veces tus sentimientos dicen, importa lo que tú has creído. Y si has creído en Jesucristo, hermano, eres un hijo, una hija de Dios. Termino con esta ilustración, esta última parte de Antipas. ¿Qué fue lo que hizo que Antipas estuviese dispuesto a morir? ¿Qué fue lo que podemos mirar aquí y aprender de Antipas? ¿Qué fue en la vida de Antipas que hizo en su vida que estuviera incluso a estar incluso dispuesto a morir por el Señor? Miramos aquí entonces la vida de Antipas, un hombre dispuesto a morir por Cristo, un hombre de mantenerse firme y fiel hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Jesús lo reconoce, Jesús lo alaba, porque dice, este hombre es un hombre que estuvo dispuesto a estar conmigo, a permanecer fiel a mí hasta las últimas consecuencias. Muchas veces nosotros, porque pasamos alguna crisis, porque pasamos alguna temporada mala, ya andamos ahí todos achicopalados, desanimados, y andamos ahí, nuestra fe anda como que los niveles de nuestra fe andan muy bajos, como que andamos anímicos espiritualmente, andamos muy débiles en nuestra fe, porque estamos pasando una mala experiencia, porque estamos pasando una enfermedad, porque estamos pasando un problema financiero, porque estamos pasando un problema en familia. Y yo entiendo, no te juzgo, no te critico, porque yo entiendo, porque yo mismo he pasado por ahí. Pero quiero decirte que aunque pasemos esos momentos difíciles en nuestra vida, hermano, debemos levantarnos en el Señor. Dice la palabra que Antipas vivió en un tiempo hostil, vivió en un tiempo
donde estaba el trono de Satanás, donde era perseguido, donde era vituperado continuamente, pero dice la Biblia, él estuvo dispuesto a serle fiel a Dios hasta la muerte. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que no importa la presión, que no importa el ambiente que estemos viviendo, debemos estar dispuestos no solamente a vivir para Cristo, sino a vivir para el Señor, a vivir para Él, a morir para Él, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Antipas estuviese dispuesto a morir por Cristo? Quiero pensar que la historia no nos dice, la Biblia no nos dice, pero yo quiero pensar que Antipas tuvo un encuentro con Jesucristo. Yo no sé de dónde sacó Cristo a Antipas. Yo no sé cuál fue la vida de Antipas antes. No nos dice la Biblia. Yo no sé cuáles fueron sus prácticas. Yo no sé cuáles fueron su cultura, qué fue lo que practicó, qué fue lo que vivió, qué fue lo que pensó, qué fue lo que hizo. No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Antipas tuvo que haber tenido un encuentro con Jesucristo. Y Antipas, yo imagino que Antipas era un hombre que estaba agradecido con Jesús por haberlo rescatado, por haberlo sacado del hoyo en el que se encontraba, por haberlo sacado de su vida en la que él estaba hundido. La Biblia nos dice cuál era su cueva, cuál era su pasado, cuál era aquello que lo atormentaba, aquello que lo ataba, aquella atadura que estaba sobre su vida. Pero una cosa sí sé, y al mirar estas pocas palabras, es que Antipas era un hombre libre por Jesucristo, porque solamente un hombre libre está dispuesto a morir por el Señor. Una persona que tiene esa convicción de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y Antipas era un hombre libre. Yo no sé de qué Jesús lo había hecho libre, pero miramos en la Biblia personajes, diferentes personajes, siéndose libres. Algunos de ellos fueron libres de demonios. Otras personas fueron liberadas tal vez de la tristeza. En la Biblia encontramos personajes que sus vidas eran depresivas, eran tristes. Hay personas que estaban atadas a alguna adicción. Hay personas que estaban atadas a una persona, estaban atadas a diferentes tipos de pecados. Y yo no sé de dónde lo sacó Jesús Antipas. Pero lo que sí puedo darme cuenta al mirar su testimonio es que Antipas tenía muy presente de dónde Jesús lo había sacado. Que él estaba dispuesto, Señor, yo te voy a ser fiel y voy a permanecer en tu verdad, porque yo no voy a regresar para atrás. Yo no voy a volver para atrás, porque volver para atrás es volver a esa vida de miseria, es volver a esa vida de vacío. Y qué triste, hermano, porque hay personas que han regresado a esa vida de donde Dios lo sacó, de donde Dios lo rescató. Dios te rescató de algo, no regreses ahí. Dice la Biblia que cuando una persona es liberada de todos estos tormentos, dice, es necesario, dice, que te mantengas conectado con el Señor, porque cuando la casa no se mantiene con el Señor, dice, vienen los demonios, regresan para ver, dice, y aquel demonio invita a otros 7 más, dice, y viene a ser el estado postrero, dice, viene a ser peor que el primero. Y sabe, hay muchas personas, muchos creyentes que hoy en día su estado ahorita que están viviendo es peor que el que vivían antes. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al enemigo. Pero Antipas sabía de dónde Dios lo había sacado, sabía lo que Cristo había hecho en su vida, hermano. Por eso Antipas estaba persuadido. No importa que si voy a morir por el Señor, no importa que tenga que padecer por Cristo, hermano. Solo una persona que ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo está dispuesto a padecer por Él. Está dispuesto a pasar lo que tenga que pasar. No importa que tenga que pasar tribulación, no importa que tenga que perder mi trabajo. Señor, en este tiempo las finanzas que casi no hay, no importa, pero tú eres mi Señor. Señor, en este tiempo hay enfermedades, Señor, pero no importa, porque tú eres mi Salvador. Qué maravilloso es poder tener la convicción que tuvo Antipas, que en medio de su tribulación, de su prueba, de su persecución, él se mantuvo firme. Porque es fácil adorar al Señor cuando las cosas están bien. Es fácil adorar, decir, Señor, tengo gozo este día, tengo alegría, me siento contento cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están marchando mal, cuando nuestro caminar es hacia el sufrimiento, es el valle
de dolor. Muchas veces, hermanos, ahí es cuando empezamos a flaquear, a dudar. Yo quiero decirte, no dudes del amor del Señor. Ni aunque estés en el valle, ni aunque estés en la montaña, donde quiera que te encuentres, sigue siendo fiel a Jesucristo. Encontramos entonces aquí a Antipas, un hombre fiel a Jesucristo, se mantuvo fiel al Señor, no importando su circunstancia. Así que apliquemos estos 3 principios esta mañana para nosotros. Si vivimos para Dios, seremos reconocidos por Él. Tal vez en esta vida nadie nos mencione nuestro nombre, para gente no seamos importantes, no importa. Sea fiel al Señor ahí donde está. No trate de ser reconocido, no trate de hacer obras para ser visto. No, haga lo que haga, hágalo para Dios. Aunque nadie sepa, aunque nadie nunca se entere, aunque en su día de funeral no haya muchas palabras porque nadie se enteró, no importa. Pero mejor es recibir el reconocimiento del Padre, el reconocimiento de Jesús, así como Jesús lo hizo de Antipas. Qué maravilloso poder tener ese reconocimiento. Aquel que se humilla dice, yo lo voy a enaltecer, yo lo voy a levantar. Así que espere ese reconocimiento de parte de Jesús si nos humillamos. Otro principio que aplicamos este día para nosotros es que no debemos avergonzarnos de Jesucristo, debemos confesarlo en este tiempo. Vive para el Señor. Y no solamente hablo de confesarlo con nuestro labio, pero hablo de un testimonio más poderoso. Confiésalo con tu estilo de vida. Ahí en tu hogar, en tu casa. Es más, te voy a decir algo. No hay lugar más poderoso del que tú tengas que predicar que tu propio hogar. Con tu propia esposa, con tus propios hijos. Si no eres luz en tu casa, menos podrás ser luz allá afuera. Si no honras, si no respetas, si no cuidas tu propio hogar, tu propia familia, si no hay una armonía en tu propio hogar, si no disfrutas, si no te deleitas, si no te gozas, si no hay un ambiente en tu hogar, entonces menos puede llevar el ambiente de Dios, la salvación de Jesucristo a la vida de otros. El primer lugar donde tú tienes que preocuparte es tu propia familia. A veces queremos ganarnos allá afuera a la gente, pero nuestro hogar es un tormento, es una guerra sin cuartel. No, hermano, Dios no te llamó a eso. Dios nos llamó que el primer lugar tiene que ser nuestra casa, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Qué triste que en esta cuarentena la hermana ya no sepa para dónde correr porque ya no soporta al hombre, o el hombre, el hermano, o los hijos, ¿verdad? No. En esta cuarentena no importa, hermano, pues si vamos a pasar toda la eternidad juntos. Así que vale más que podamos aprender a ganarnos a nuestra propia familia para el Señor. No te avergüences de Jesucristo. Y por último, nunca olvides, hermano, lo que Cristo hizo por ti. Antipas estuvo dispuesto a morir por el Señor, porque él sabía lo que Cristo había hecho por él. Señor, tú me sacaste del vicio. Señor, tú me sacaste. Más de alguno puede decir esta mañana, el Señor a mí me sacó de la amargura. Señor, a mí, pastor, a mí el Señor me sacó de la tradición. A mí me sacó de la ceguera espiritual. Yo vivía en persona. A mí me sacó de la tristeza, de la condenación. Hay gente que siempre vivía condenándose. Hay gente que siempre vivía con una culpabilidad. Dios te hizo libre. Qué maravilloso poder pararnos y decir, Señor, gracias, porque ya soy libre del temor, libre de la culpabilidad, libre de la vergüenza, libre de mi pasado, libre de las cosas obscenas que hice en el pasado, libre de las cosas que me avergüenzan, que no las quiero ni mencionar. Pero Señor, gracias porque soy libre. Y cuando tú entiendes lo que Jesucristo hizo en tu vida, entonces, y cada día tú te recuerdas lo que el Señor, de donde el Señor te rescató, te liberó, y ahora te miras como el hombre, la persona que eres libre por Jesucristo. Entonces vas a estar dispuesto a vivir y a morir por el Señor. Ahí donde tú estás, ¿por qué no decir al Señor, Padre, ayúdame a vivir un testimonio como el que vivió tu siervo Antipas, el cual dice tu palabra, el que no negó mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que murió estando entre nosotros, mi testigo fiel. Wow, si Jesús lo resalta, lo levanta de todas las 7 iglesias, solo hay un personaje que habla y menciona su nombre, y fue Antipas. Y solo una oración así breve, pero eso nos dice mucho. Hermano, este día vivamos para el Señor. Padre,
Te agradecemos porque tú nos has llamado tus hijos. Queremos decirte, Señor, que sabemos de dónde nos has rescatado, lo que has hecho en nuestra vida. Es poderoso, es grande. A veces estamos más preocupados por las cosas que no tenemos y no valoramos lo que ya tenemos, que es mucho más grande y poderoso, Jesús. Perdónanos, enséñanos este día a valorar que ya tenemos, Señor, lo más maravilloso, y que eso nadie nos lo puede quitar. Que no importa las pérdidas que llegue a tener en la vida, porque voy a sufrir pérdidas, definitivamente, pero ninguna de ellas se compara al gozo de la salvación. Señor, que podamos tener la convicción como la que tuvo tu siervo Antipas, una fidelidad, un testimonio fiel, pese a la circunstancia, y aunque estemos viviendo en esta pandemia, Señor, lejos de ser críticos, lejos de ser negativos, lejos de ser groseros, seamos, Señor, objetivos. Seamos, Señor Dios, gente que confía, que ora, intercede, gente de bendición. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y te doy gracias, Señor, porque tú no te avergüenzas de llamarnos tus hijos. Gracias, Padre, porque nos llamas tus hijos a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestra inmadurez, de nuestros tropiezos. Gracias. Jesús, síguenos levantando, restaurando. Señor, síguenos transformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. A ti te damos gloria, honra, Jesús, por los siglos de los siglos, Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, es una bendición enorme poderles estar saludando, poder llegar con ustedes ahí donde están en su casa. Quiero decirles que hoy en la tarde, una vez más, yo le invito, conéctese a las 6 de la tarde, hoy, domingo, 6 de la tarde, para poder tener un tiempo de devocional, de adoración, que nos pueda dirigir nuestro hermano Odón Abarca en alabanza. Y quiero decirle algo, cuando el hermano está ahí entonando la alabanza, no es para que lo miremos, no es para entretenernos, pero es para que juntos podamos adorar al Señor, para que Él nos dirija, Él nos guíe. Y ahí donde usted está en su casa, yo quiero invitarle, tome ese tiempo a las 6, apague la televisión, deje la comida, deje la familia a un lado, invite a la familia y diga, vamos a adorar al Señor. Hermano, yo te quiero invitar hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, nuestro hermano Don Abarca nos va a estar dirigiendo en un tiempo de adoración, de alabanza al Rey de Reyes.